se manda esa información codificada a otras regiones del cerebro y se tome la decisión o la acción correspondiente. Aquí es muy importante mencionar lo siguiente. Dependiendo del estímulo visual, es la forma en la que se van a excitar las neuronas de la corteza visual, ¿no? Hace, ¿qué será? 5 años hicieron un experimento unos chinos, en el cual metieron a una persona en un tomógrafo, ¿sí? Le dieron una imagen dentro del tomógrafo, grabaron su actividad neuronal, es decir, ese estímulo visual de la imagen excitó a las neuronas del cerebro, y cuando tuvieron ese tomógrafo pudieron reconstruir lo que estaba observando la persona. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? A partir de la información que entró por nuestros ojos, analizaron el comportamiento, la actividad neuronal, los spikes, y fueron capaces de reconstruir lo que estaba viendo la persona. ¿Sí? Suena a ciencia ficción. Si vieron la película de Batman Eternamente, no antes de que hicieran las nuevas versiones, donde el Acertijo, el villano, quería robar los recuerdos de Batman, no estamos lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque a partir de esa actividad neuronal uno puede extraer información. Hablaban de minería de datos en el cerebro, de cómo interactúan tus neuronas, cómo se excitan, cómo se inhiben, y reconstruir información. Evidentemente no se reconstruyó la imagen nítida, ¿no? La imagen al 100%. O sea, se veía algo muy borroso, pero tú la veías y era como algo muy difuminado de la imagen que estaba viendo. Entonces, aquí a lo que voy es que dependiendo del estímulo visual, cierta región del cerebro se excita. Otro punto importante, dependiendo del estímulo, si es el estímulo A o el estímulo B, de esa región del cerebro se activan ciertas neuronas. ¿Esto qué quiere decir? Que estímulos similares van a activar a las mismas neuronas, ¿no? ¿Sí? O van a reaccionar las neuronas de forma muy similar. Las frecuencias de disparo, los spikes, van a ser muy similares. ¿Por qué? Porque tenemos estímulos similares. Pero si agregamos un estímulo diferente, se va a activar la misma región porque está entrando por el ojo, por la vista, pero las neuronas van a reaccionar de forma diferente, ¿sí? Y ese hecho es muy importante. Si recuerdan el modelo que estamos estudiando, ¿qué es lo que dijimos? Dependiendo del estímulo que estamos introduciendo, el valor de I, generamos frecuencias de disparo diferentes, ¿no? Entonces aquí ya vamos a empezar a cuajar, ¿cómo se dice? A ligar el conocimiento anterior con estas nuevas observaciones, ¿no? Eso es lo que pasa con la parte visual. Con la parte del olfato es exactamente lo mismo. Los olores entran por nuestra nariz, llegan a una región donde se transforman también en impulsos eléctricos, llegan al bulbo olfatorio donde también se procesa esa información y después se manda a una región donde se extraen los rasgos de esos datos para poder determinar que estamos oliendo. Y de nueva forma es el mismo proceso. Dependiendo del tipo de olor, es la forma en la que van a reaccionar mis neuronas. El grado de excitación va a depender del estímulo que estoy recibiendo. Si no fuera diferente, nosotros no podríamos distinguir entre los olores, ¿sí? En ese sentido, aquí, dependiendo del olor, es la actividad neuronal que vamos a registrar. Y bueno, se imaginarán que para el oído es exactamente lo mismo. Entra la información, se transforma también en impulsos eléctricos, llega a la región, la corteza auditiva, y de igual forma se extrae esa información. Y mis neuronas reaccionan con base en el estímulo que estoy recibiendo, ¿no? Recuerden que cuando el estímulo es el mismo o es muy similar, mis neuronas reaccionan de forma similar. Cuando son muy diferentes, estas neuronas reaccionan de forma diferente, ¿no? Adelante, por favor.
Cuando se hizo el reconocimiento con la imagen que había visto, el experimento chino, eso nos plantea la posibilidad de que solo podemos hacer la reconstrucción de lo que está viendo a través de los spikes en el instante en que lo reciben, ¿no? No hay un registro, por decirlo así, una especie de memoria donde se guarda. Exactamente, sí. Sí, hay investigaciones donde están buscando la memoria, pero en realidad no existe tal lugar. La memoria es distribuida en todo el cerebro. De hecho, hicieron un experimento hace tiempo también, muy cruel pero interesante. Agarraron un ratón, el clásico experimento del laberinto con el queso. El ratón se aprendió el camino para localizar su fuente de alimento. Entonces estos colegas querían saber dónde está la memoria. Entonces ellos tenían una hipótesis: la memoria está en cierta región del cerebro. ¿Qué es lo que hicieron? Agarraron al animalito, le quitaron esa parte del cerebro. Entonces si le quitaban esa parte del cerebro y su teoría era cierta, el animal iba a encontrar la fuente de alimento. Pusieron al animalito en el laberinto, fue solito otra vez a la fuente de alimento. Entonces estos patos narran en su artículo que empezaron a quitar regiones del cerebro, varias regiones, hasta que ya casi no quedaba nada de donde se supone que podría estar la información. No alteraron la corteza motora porque si no, no se podría mover el animal. Y ese animalito siempre encontró la fuente de alimento. ¿Qué concluyeron? Que la memoria no está en un lugar fijo. La memoria está distribuida en nuestro cerebro. Y eso tiene que ver con la plasticidad de las neuronas. Ustedes saben que cuando tienen una lesión cerebral, dependiendo de la gravedad de la lesión, y dejan de mover, por ejemplo, una parte del cuerpo o algo, existen técnicas de rehabilitación en el cual están transfiriendo esa capacidad que había en esa región del cerebro a otra región. Entonces la memoria es algo muy similar. Entonces concluyeron que era distribuida, de ahí surgieron otros modelos neuronales, memorias asociativas distribuidas. También se basaron mucho en la parte de la teoría de los hologramas. Ustedes conocen los hologramas, ¿no? Saben que si cortan un pedacito del holograma y ven ese pedacito, pueden ver la imagen completa. Hagan la prueba, hagan el experimento. Entonces el holograma también, el pedazo que recorten, ahí está la información completa. Entonces es lo que trataban de simular de explicar estos hologramas relacionados con la memoria, que también era distribuida. Entonces no se puede sacar de la memoria, pero sí se podría sacar del sueño. Cuando tú sueñas o imaginas algo, tus neuronas están trabajando y esas neuronas generan una actividad neuronal en otro plano, a otra escala. A partir de ahí también quizás se podría hacer. Digo, eso no he visto que lo hagan, y yo no soy neurocientífico para hacer esa parte, pero existe la posibilidad de que con base en esa actividad neuronal, cuando ustedes sueñan, también su cerebro está trabajando en otra frecuencia, pero está trabajando, están generando imágenes. Ustedes pueden ver imágenes vivas cuando están soñando, ¿no? Y eso se refleja aquí en su cerebro, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el control de prótesis, ¿no? A partir de señales electroencefalográficas. Pues uno imagina que está moviendo la mano, ¿están de acuerdo? Para poder controlar ese artefacto que te ayuda, tu prótesis de mano. Estás imaginando ese movimiento, estás analizando la actividad de las neuronas para extraer esa información que me permite mover ese brazo, ¿no? Entonces cuando tú te imaginas, sí puedes reconstruir, sí podrías reconstruir. Pero bueno, esa es tarea de los neurocientíficos que nos tendrían que dar la respuesta. O de ustedes, si les gusta esa área, pues es un tiempo de mezclar la computación con medicina y neurociencias, y pues es algo muy interesante para entender algo. Entonces podríamos entender el cerebro como una especie de imán de dos polos. No importa cuántas veces lo secciones, siempre va a seguir teniendo un polo norte y un polo sur, que siempre va a estar almacenada la memoria, no importa qué parte del cerebro esté. Pues siempre va a estar almacenado. No me atrevería a decir que es un polo. No, o sea, como un imán de dos polos. Cuántas veces lo secciones, siempre va a tener dos polos. Pues siempre va a estar la información. Lo que dicen los experimentos. La realidad también es que a ciencia cierta nadie sabe todavía cómo funciona el cerebro, ¿no?
y muchos son experimentos, observaciones que se han hecho, pero también está la otra parte de otro grupo de neurocientíficos que dicen todo lo contrario. Entonces, todo esto es completamente nuevo y bueno, ahí no me atreveré yo a afirmar algo. ¿Alguien más? Bueno, esta parte también ya vieron que funciona lo mismo y aquí el punto importante es, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Dependiendo del estímulo que recibimos, es la manera en la que las neuronas de nuestro cerebro se excitan, ¿no? Entonces esto ya tiene relación con con el modelo que vimos hace rato. Dependiendo del estímulo de la corriente eléctrica con la que estamos excitando nuestro modelo, generamos un comportamiento, una actividad neuronal, una frecuencia de disparo, ¿sí? Y bueno, más ejemplos. Este ejemplo también estuvo muy interesante, también tiene que ver con un tomógrafo. Aquí, ¿qué es lo que hicieron? Metieron a la persona, lo pusieron a leer palabras aisladas. Cuando leyó palabras aisladas, vieron que ciertas regiones de su cerebro se activaron. ¿Sí? Aquí están marcadas en rojito. Cuando lo pusieron a leer sentencias, oraciones de palabras, vieron que estas mismas regiones se activaron, pero también se activaron otras regiones que le permitían dar significado a lo que estaba leyendo. Y finalmente, cuando leían la historia completa, se observó que exactamente las mismas regiones más otras se fueron excitando, ¿no? Entonces, insisto, dependiendo de los estímulos, es la forma en la que se va a generar la actividad neuronal en nuestro cerebro. Bueno, y a partir de esto, pues surgió toda la propuesta, ¿no? A partir de estas observaciones, fue como nosotros propusimos cómo aplicamos un modelo neuronal de tercera generación a problemas de reconocimiento de patrones. ¿Y cuál era la hipótesis? Que patrones o vectores de rasgos de la misma clase, ustedes saben que esos vectores de rasgos de la misma clase son similares, no son idénticos, pero son similares. La información que extraen de un fenómeno, de un concepto, son muy similares, no siempre son las mismas. Entonces la hipótesis era que patrones de la misma clase deberían generar frecuencias de disparo en mi modelo neuronal similares también, ¿no? No deberían de variar mucho. ¿Cómo calculamos para nosotros la frecuencia de disparos? Era el número de picos que se generaron entre el tiempo de estimulación. O nada más el número de picos podemos utilizar. Y esto me da una tasa de disparo. Y esta tasa de disparo es la que a mí me permite, de alguna forma, buscar la manera de entrenar estos modelos para poder realizar la clasificación de los patrones que estoy recibiendo, ¿no? Entonces las hipótesis eran los modelos neuronales basados en aspectos neurológicos del cerebro humano otorgarían mejores resultados que los modelos neuronales clásicos, porque estos son aplicados a problemas de reconocimiento de patrones y control. Esa es la propuesta, ¿no? Estamos proponiendo modelos que mejoren lo que ya existe, ¿no? Entonces partimos del hecho de que la actividad neuronal en ciertas regiones del cerebro, es lo que ya explicamos, aumenta o disminuye en respuesta a un estímulo que recibe, ¿no? Luego entonces se podría discriminar o reconocer el tipo de estímulo con base en esta actividad neuronal. Esto ya se los expliqué, es con todos los ejemplos que vimos cuando hablamos de los tomógrafos. Dependiendo del estímulo se excitan ciertas neuronas. Si son estímulos similares, el comportamiento es similar al de la neurona. Si son diferentes, el comportamiento es diferente, ¿no? Entonces el punto 3, un grupo de patrones o de características de entrada que pertenecen al mismo objeto, a la misma categoría, a la misma clase, van a provocar que estos modelos de tercera generación generen a su salida una secuencia de impulsos con una frecuencia de disparo similar. Lo que vengo diciendo, patrones de la misma clase generan frecuencias de disparo similares y patrones de clases diferentes tienen que generar frecuencias de disparo diferentes, ¿no? Entonces, esas son nuestras hipótesis. Ahora, ¿cómo aplicamos esto al reconocimiento de patrones?
Primero tenemos que seleccionar el modelo. Ya les dije que existen muchos modelos, nosotros vamos a trabajar con el que ya conocemos y ya vimos cómo funciona. Después seleccionamos el algoritmo de aprendizaje. Aquí algo muy importante. Todavía hay mucho que hacer para diseñar estrategias de aprendizaje para estos modelos neuronales. Como les digo, es muy nueva el área, entonces hay muy pocas estrategias de aprendizaje que también limitan su aplicación en problemas. Nosotros podemos utilizar un enfoque supervisado, un aprendizaje supervisado. ¿Sí saben cuál es el aprendizaje supervisado? ¿Sí, todos? El aprendizaje supervisado es cuando tienes un maestro. Es decir, alguien que te dice, ¿estás bien o estás mal? Entonces, estos modelos aprenden, dado una entrada, generan una salida, y dependiendo de la salida, si es correcta o incorrecta, se hace el aprendizaje y se ajustan los pesos, ¿no?, del modelo. Un aprendizaje por reforzamiento, reinforcement learning. Este aprendizaje por reforzamiento trabaja con base en recompensas. Si tú haces algo bien, te recompenso para que esa acción que realizaste se fortalezca y la sigas repitiendo. De hecho, así aprenden a caminar los robots. En vez de programarles una rutina a los robots bípedos para que ya caminen, los pones a aprender a partir de varios experimentos, donde con un aprendizaje reforzado van aprendiendo por ellos mismos a configurar sus acciones para que puedan caminar, ¿no? Al principio lo pones a caminar, se cae, pero conforme van pasando las pruebas que haces, el robot aprende a caminar por él mismo, ¿no? Tenemos aprendizaje no supervisado. Este aprendizaje no supervisado es el que se utiliza mucho en minería de datos, en el sentido que a partir de similitudes de la información las agrupa y con eso va aprendiendo el sistema, ¿no? Y finalmente, nosotros le llamamos aprendizaje evolutivo. ¿Por qué? Porque a partir de estrategias de cómputo evolutivo o cómputo de inteligencia colectiva, nosotros entrenamos los modelos neuronales que vamos a ver. Entonces, al final, pues cada una de esas estrategias tiene sus ventajas, desventajas. El aprendizaje supervisado hay poco hecho y no siempre da buenos resultados para las redes de spikes. Nosotros propusimos todo lo que tiene que ver con utilizar aprendizaje evolutivo y es lo que nos ha dado muy buenos resultados y es el aprendizaje que vamos a revisar en este taller, ¿no? Y finalmente, bueno, tercer paso, seleccionas el problema. ¿A qué problema yo quiero resolver donde quiero aplicar estos modelos neuronales? Y ya, una vez que tenemos eso, lo único que nos resta es obtener los resultados. Esa es la metodología que usualmente seguimos. Y bueno, ¿cómo lo aplico, no? El reconocimiento de patrones de robot. Nosotros vamos hasta aquí. Ahorita ustedes ya simulan aquí la neurona, ¿no? Le dan una corriente y esa corriente me genera una frecuencia de disparo, unos spikes. Pero cuando estamos hablando de reconocimiento de patrones o control, no tengo una corriente, ¿están de acuerdo? Tengo rasgos característicos que pueden venir de diferentes sensores, ¿no? Por ejemplo, de sensores de sonido, con sensores de cámara o infrarrojos, que pueden ser de video, etcétera, etcétera, ¿no? O las mismas estrategias que vieron en el taller de lo que hacen en procesamiento de imágenes para extraer rasgos de las imágenes. O sea, al final de su imagen o de su entorno tienen un conjunto de características, ¿sí? Que puede ser n características, ¿no? Que se extraen del entorno, ¿no? Estas n características pues las tengo que transformar en una corriente eléctrica para estimular mi modelo, ¿no? ¿Cómo hago esa transformación? Pues precisamente yo voy a tener pesos sinápticos, ¿sí? Que al momento de interactuar con la entrada genero mi producto punto
del vector de entrada por mi vector de pesos sinápticos. ¿Y qué tengo? Un escalar, ¿no? Un valor numérico. Ese valor numérico va a ser la corriente que estimule a mi neurona. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Entonces aquí, yo para calcular la corriente eléctrica y que va a estimular a mi modelo neuronal, necesito mi vector de rasgos, ¿sí?, que pueden venir de los diferentes sensores o de los diferentes algoritmos de extracción de rasgos, multiplicado por los pesos, por mi vector de pesos sinápticos. Ustedes dirán, los que saben de redes neuronales, pero esto es lo mismo que hace el perceptrón. ¿Sí? Si se acuerdan, nuestro modelo de perceptrón es un modelo similar, ¿no? Donde tengo entradas, pesos, mi perceptrón y mi salida. Es un mismo modelo. Lo que cambió, ¿qué fue? El tipo de neurona, la función de transferencia, la función de activación. En vez de ser un escalón unitario, o en vez de ser una sigmoidal, es una ecuación diferencial que modela el comportamiento de una neurona. Entonces esa es la principal diferencia, ¿no? Entonces, de manera muy sencilla, nosotros podemos construir la corriente eléctrica de esta forma. Tengo mi vector de rasgos, se multiplica por los pesos de mi modelo neuronal y construyo la corriente que es la que va a excitar el modelo que ustedes ya tienen. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Está sencillo, ¿no? Me parecía que iba a ser más complicado y no iban a entender nada y súper fácil. Algo muy importante, siempre deben de pensar en cosas sencillas. No es necesario complicarse la vida tanto para que algo funcione. Siempre busquen lo más sencillo para resolver un problema. Busquen lo sencillo y ya se acaba. Porque luego nos la complicamos, nos adornamos mucho con muchas cosas complicadas y luego nos damos de topes, ¿no? Entonces, sí vean lo complicado, pero también siempre busquen hacerlo lo más sencillo posible. ¿Alguien iba a preguntar? Adelante. Entonces, una de estas neuronas podría aprender diferentes clases, a diferencia de un perceptrón que solo tiene 0 o 1, por ejemplo. Así es. Así es. Más adelante vamos a ver. Esta frecuencia de disparo es muy importante porque yo puedo generar muchas frecuencias de disparo y cada frecuencia de disparo asociarla a una clase. Evidentemente una neurona tiene una cierta capacidad de, digamos, de almacenamiento o de codificación de información. ¿Puede reconocer 2 clases una neurona? Sí. 3 también, 4 también, 5 también, n clases. Pero también hay una curva, un costo que se debe de pagar. Entre más clases reconoce, la posibilidad de que se equivoque es mayor. Pero estamos hablando de una neurona. Es cuando entran las redes neuronales de este tipo. Si tenemos redes neuronales, podemos reconocer más clases. Bueno, otra vez vamos al código. Ahora vamos a implementar el cálculo de la corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, aquí, este script es muy similar al anterior, solo que además de los parámetros que, en vez de tener los 2 parámetros del tiempo y la corriente, tiene 2 parámetros diferentes. Va a recibir el tiempo, va a recibir, ¿cómo le llamé aquí? El input. El input es el patrón, es un vector de rasgos, n rasgos, y va a recibir los pesos sinápticos. ¿Sí? Es decir, va a recibir estos 2 vectores. ¿Vale? Entonces, en vez de recibir una, ¿cómo se llama? Una corriente, está recibiendo
el vector de rasgos del problema que quiero resolver y el conjunto de pesos que resuelve ese problema. ¿Vale? Entonces ustedes ya vieron que este modelo, cuando tiene una corriente de 50 simulado durante 100.000 milisegundos, empieza a generar spikes. Si aumentan los spikes, si aumenta la corriente, aumentan los spikes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dados estos parámetros, la única diferencia del código es esta. ¿Qué está haciendo? Calculando la corriente. Calculando la corriente. ¿Sí? ¿Qué está haciendo? Multiplicando el vector de rasgos por Los pesos. el vector de pesos. ¿Vale? ¿Y eso qué me da? La corriente con la cual voy a estimular. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Agreguen esta parte al código. Van a proponer dos patrones. Estos dos patrones. Y ustedes van a, de manera intuitiva, como ustedes quieran, van a calcular W1, W2, W3. Van a inventarle los pesos. ¿Y qué es lo que queremos ver? Que esto me dé una frecuencia de disparo 1 y esto me dé una frecuencia de disparo 2. Estamos suponiendo que esta es una clase y esta es otra clase. Entonces, ¿qué esperaríamos? Que estas dos frecuencias sean diferentes, ¿no? Es decir, que una genere cierto número de spikes y la otra genere otro número de spikes, ¿no? Y se van a dar cuenta que estos pesos que pongan ustedes van a influir mucho en el resultado. Entonces eso es lo que quiero que ahorita hagan. Estos son vectores, no son vectores horizontales. Creo que ya nos quedan como 15 minutos. Sí. Se generó ¿cuántos spikes? 200 algo más grande. Está bien así. Ahí lo estás viendo. Aquí lo importante es cuántos spikes generas. Ahora pon el otro vector. El otro vector, exactamente. Siguiendo dos parámetros.
Este ya lo escribiste, ¿no? Es S, T y U. Pero los tres eran vectores numéricos, ¿no? Ahí se ve la diferencia. Si quieres reduce más de corriente para que lo puedas visualizar. En realidad al final visualizar los spikes ya no importa mucho. Lo importante es cuántos spikes generas. De forma visual pues pueden estar muy pegados y no verlos, pero el número de spikes que se generan es lo que te va a determinar la clase de la conjunción. Me generan los mismos. ¿Cuánto le pusiste de pesos? Me generan los azules. ¿Por qué no los puedo poner en... Ah, salen la misma, mira, me salen la misma. Ahora sí. Esperamos que lo que hace para hacer como este lo que hemos estado diciendo, depende del estímulo, genera un número de Bueno, se lo llevan de tarea, sigan practicando. Ya no es necesario a partir de esto ver tanto la gráfica de los spikes. En el parámetro que dice spikes, ahí llevamos un conteo de cuántos spikes se generaron. ¿Y qué es lo que tendríamos que ver? Que dependiendo del vector se genera un cierto número de spikes, ¿sí? Dependiendo también de mis pesos. Entonces aquí el proceso de aprendizaje, esta es la parte importante ya para cerrar todo la solución, consiste en ¿qué? En encontrar los pesos que me generan el comportamiento que les he estado diciendo. Patrones de la misma clase me generan frecuencias de disparo similares, y patrones de clases diferentes me generan frecuencias de disparo lo suficientemente diferentes para discriminar entre las dos diferentes clases, ¿no? Entonces ya para casi concluir, ¿cuál es la idea, no? Aquí yo tengo vectores de la clase 1, de la clase 2, de la clase 3. Al momento de interactuar con mi modelo de spikes ya entrenado con los pesos que resuelven el problema, yo recibo este patrón de la clase 1, me genera este plot, 14 spikes. Otro patrón de esa clase, lo estimulo también, me generó 16, ¿no? Otro me generó 12, y en promedio, el promedio de spikes que me generan estos vectores es 14, ¿no? Por ejemplo. Los de la siguiente clase, el primer dato me genera 25. El siguiente patrón de la otra clase me genera 40. Entonces, una vez que ya está entrenado mi modelo de spike, mis pesos, si se dan cuenta, a partir de estas frecuencias de disparo,
yo puedo caracterizar muy bien qué patrones de esta clase, qué patrones de esta clase y de esta clase. Cada uno de estos patrones tiene frecuencias de disparo muy particulares, si se dan cuenta. Y en promedio, si se dan cuenta, están lo suficientemente separados para poder discriminar con base en esta frecuencia de disparo. Entonces aquí es muy importante, el proceso de aprendizaje consiste en generar este comportamiento, ¿vale? Entonces ya para resumir, pues bueno, este es un último raster. Tenemos un problema de reconocimiento de patrones, ya una vez entrenado nuestro sistema. Cada una de estas filas hacia arriba, de estas líneas, representa un patrón que estimuló a mi modelo neuronal durante 1000 milisegundos, ¿no? Entonces, este pico que vemos ahí, es como si viéramos la gráfica desde arriba. Cada uno de estos picos corresponde a un punto de estas líneas, ¿no? Es lo único que quería mostrarles. Pero si se dan cuenta, a partir de esa frecuencia de disparo, ¿qué estoy haciendo? Encontrando las clases. Todos estos patrones del 1 al 60 son de la clase A, estos son de la clase B y estos son de la clase C. A partir de la frecuencia de disparo. Entonces esto me está permitiendo ya hacer clasificación. Si estamos pensando en cuestiones de control de robótica, tengo la información de mis sensores, la meto a mi red neuronal para que me diga qué motor debo controlar o qué movimiento tengo que hacer, etcétera, etcétera. Bueno, el resumen de la metodología ya se las di ahorita paso a paso. Primer paso, ya lo vimos, ¿no? Vector de entrada. Ese vector de entrada dijimos que se transforma en una corriente eléctrica, ¿no? A partir de esta ecuación, ¿no? Que fue lo que les puse ahí arriba. Después esa corriente estimula mi modelo neuronal, el modelo neuronal que ustedes tienen implementado, ¿sí? Aquí algo muy importante. Tenemos que calcular la frecuencia de disparo promedio de cada clase, ¿sí? Si yo tengo 50 patrones divididos en dos clases, tengo que calcular la frecuencia de disparo de la clase A y la frecuencia de disparo de la clase B. Eso es parte de la metodología. ¿Para qué? Para yo tener una referencia en términos de la actividad neuronal, ¿sí? Y ya que tengo eso, pues lo único que me resta es obtener la clase a la que pertenece, ¿no? Pero ojo, digamos que hay un proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje, les comenté que se puede hacer de diferentes formas. Nosotros particularmente estamos aplicando una estrategia de aprendizaje evolutivo, donde a partir de técnicas de optimización encontramos los pesos de cada una de mis sinapsis, ¿no? Entonces, ya teniendo todo este sistema entrenado, qué es lo que se hace para terminar y determinar y encontrar la clase a la que pertenece un patrón. Ya que hice todo este proceso y encontré la frecuencia de disparo, yo calculé las frecuencias de disparo promedio, ¿están de acuerdo? De mis patrones. Ahora, para reconocer, lo único que hago es, dado un patrón, una observación desconocida, la transformo en una corriente eléctrica con mi modelo neuronal ya entrenado, estimulo el modelo neuronal, calculo la frecuencia de disparo, por ejemplo esta, y al final, ¿qué es lo que hago? Comparo a qué frecuencia de disparo se parece más, y a la que se parezca más, en esta clase, la clase 3, es a la clase a la que pertenece este patrón desconocido. Y es todo el proceso. Entonces esa información la pueden encontrar en todos estos trabajos. Está explicado ya de forma más formal, ¿no? Aquí pues fue más intuitivo. No sé si tengan dudas. ¿No? ¿Sí? Pues ojo, tenemos nuestro proceso de aprendizaje. Una vez que encontramos esos pesos sinápticos, yo ya puedo trabajar con este modelo neuronal.
es importante calcular en una etapa de aprendizaje las frecuencias de disparo promedio de cada clase, para posteriormente utilizar esas frecuencias de disparo promedio como una referencia para poder clasificar la observación desconocida. Esta observación también estimula, se transforma en una corriente, estimula mi modelo neuronal y finalmente calculo la frecuencia de disparo para poder comparar a qué frecuencia de disparo se parece más y determinar la clase a la que pertenece. Entonces es importante ese proceso de aprendizaje. Y el proceso de aprendizaje involucra o realiza todo este proceso, toda esta metodología para cada uno de los patrones que componen el problema que quiero resolver. Bueno, los códigos que les estoy compartiendo en la página, ahorita no se pueden descargar, pero ya en sus casas los van a poder descargar de donde les dije. Utiliza este algoritmo de optimización por enjambre de partículas. Este es un algoritmo que me optimiza a partir de estudiar el comportamiento de las bandadas de aves, ¿no? Cómo las aves se mueven para encontrar el alimento. Estos cuantos que proporcionan el algoritmo lo tratan de implementar modelar con estas ecuaciones, y lo que nos permite es encontrar la mejor solución al problema. No voy a entrar ahorita en detalle con esto, pero se los comento porque es lo que van a encontrar en el código. Esta estrategia como algoritmo de aprendizaje para encontrar los parámetros, los Ws, los pesos sinápticos que me optimizan esta función. ¿Qué es esta función? La función de desempeño. Yo quiero que mi sistema me reconozca al 100% toda la información. Por lo tanto, tengo que maximizar o minimizar el error, que está en términos de ¿qué? De los pesos y el conjunto de datos de mi problema, los patrones. ¿Sí? Entonces, esta es la función de optimización que busca minimizar este algoritmo para que encontremos los pesos sinápticos que resuelven el problema. Y bueno, este es el código que ustedes tienen, bueno, que van a poder descargar. Se definen los parámetros del algoritmo de aprendizaje, cargamos la base de datos, el problema, un problema, por ejemplo, para reconocer diferentes tipos de plantas, y después iniciamos el proceso de aprendizaje. Aquí iniciamos el proceso de aprendizaje, me encuentra los pesos sinápticos ideales, y después calculo las eficiencias del porcentaje de clasificación del problema que estoy resolviendo. Y es todo el algoritmo. Pues lo único extra que van a encontrar es esta función y estas que dicen fitness function, en las cuales se tiene implementada la metodología que les acabo de explicar. Y bueno, les voy a correr el ejemplo porque ustedes no lo pueden correr con su máquina. Yo aquí lo tengo en MATLAB, ¿no? Aquí lo que hice es el código que les acabo de explicar, ¿no? En la última diapositiva, que toma el modelo de Sikevich que les compartí. Voy a resolver un problema, ¿no? Este problema es una base de datos compuesta de 3 clases. ¿Qué es lo que está tratando de hacer? Esta base de datos tiene 150, 160 patrones. Cada patrón tiene 4 características. ¿Sí? Esas 4 características son mediciones de diferentes tipos de plantas, de 3 plantas diferentes, en las cuales mide el largo, el ancho de la hoja y otras 2 propiedades, que no recuerdo cuál es. ¿Cuál es la idea? Entrenar mi modelo neuronal, ¿para qué? Para que me pueda clasificar de forma correcta toda la información, toda mi base de datos. Para hacer eso, agarramos la base de datos
la dividimos en dos conjuntos, un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. Con el conjunto de entrenamiento voy a entrenar mi modelo neuronal para encontrar los parámetros, y con el conjunto de prueba lo que voy a hacer es validar qué tan bien aprendió. Ese conjunto de prueba no se utilizó para entrenar a la red neuronal, si no, no tendría sentido, ¿no? Lo que queremos probar es qué tan bien clasifica información que no ha visto. Entonces, eso es lo que se hace en este código. Se divide, la base de datos se divide, y después se echa a andar el algoritmo y me da los resultados. Es lo que vamos a ver, nada más. Entonces, ahorita se los voy a poner para acá. Aquí va a aparecer, ¿no?, toda la información. Lo guardo. Aquí yo tengo, le doy play. Rápidamente empieza a hacer el experimento, empieza el proceso de aprendizaje y ya acabó. Quiero que noten varias cosas y ustedes van a tener la oportunidad de practicar. Primer punto. Hice dos experimentos nada más, pero se pueden hacer varios, ¿no? En cada experimento se toma de manera aleatoria la información de la base de datos. Es decir, se genera el conjunto de entrenamiento y de prueba de forma aleatoria. ¿Con qué fin? Con el fin de validar estadísticamente el comportamiento de mi modelo neuronal. Evidentemente, con dos experimentos no se valida estadísticamente, pero esto es para cuestiones de que ustedes vean el funcionamiento. Después, aquí lo que se ve es el número de iteraciones que hace el algoritmo para ajustar los pesos de mi modelo neuronal. ¿Se dan cuenta? Fueron 6 iteraciones de forma rápida. ¿Y el error al que llegó cuál fue? 0. ¿Qué quiere decir? Que aprendió en 6 iteraciones esa base de datos sin ningún problema. Con el conjunto de entrenamiento tuvimos una eficiencia del 100%. Ya cuando probamos con el conjunto de prueba, tuvimos una eficiencia del 96%, que es bastante aceptable, ¿no?, para 6 iteraciones. Se hizo otro experimento. Este otro experimento, en la primera iteración, encontró la solución, 0 error. Pero en la etapa de prueba tuvimos una eficiencia menor, no fue tan buena. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante, de manera estadística se tienen que hacer todos los resultados. Tenemos 5 minutos para concluir. Bueno, ¿qué? Sí. Entonces, si se dan cuenta, de forma muy rápida aprenden estos algoritmos, esta nueva estrategia. Si lo comparamos con las técnicas tradicionales de redes neuronales, punto número 1, es muy complicado alcanzar para esta base de datos el 100%. Esa es la primera. Haciendo varios trucos, utilizando otros algoritmos de aprendizaje, lo podemos lograr. Pero bueno,